Vamos a ver, vamos hoy día, en este lunes, a reanudar nuestras clases. Y en primer lugar, pues, quiero yo invitarles antes de continuar con este tema de la Inquisición, trasladarnos con la mente, trasladarnos así con la mente, si pudiéramos, a esa época medieval, para poder entender tantas cosas que sucedieron ahí. Esa época medieval tan desprestigiada, llamándola edad de la oscuridad, época bárbara, sin darse cuenta de la riqueza que hubo en esta época. Pensemos tan solo en el campo intelectual, los grandes pensadores, los grandes teólogos de las universidades, Santo Tomás de Aquino y todos esos grandes pensadores. Y después pensemos también en esa época muy rica, yo diría sobre todo en el campo del pensamiento y en el campo religioso, y la época también de los grandes místicos alemanes y místicos sobre todo, por ejemplo, en Francia, esa famosa escuela de ese monasterio de San Víctor, donde salieron tantos teólogos y tantos místicos, tantos pensadores en el campo religioso. En fin, meternos en esa época es interesantísima. Fíjense bien que cada año, quizá ahora por la pandemia no se hace, cada año se celebra siempre un congreso sobre la Edad Media en Spoleto, esa ciudad en Italia, en Spoleto, un congreso sobre la Edad Media todos los años. Que sí, que cada vez se afrontaban temas nuevos. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta esto. Bien, decíamos el otro día que la sentencia, estamos en la sentencia, dice, si no se demostraba que el acusado era culpable, se le absolvía y fíjense bien, se le liberaba inmediatamente. Si existían graves indicios de culpabilidad, entonces él se empeñaba además en afirmar su inocencia, se les sentenciaba, y aquí es donde entra pues unos medios que es necesario entenderlos en esa época. A nosotros nos puede parecer un poco escandaloso. Entraba lo que ellos llaman la vexatio, es decir, una especie, yo diría, pues vamos a ver en qué consiste la vexatio. Y en último término, la tortura. Pues ten en cuenta que la tortura se va a aplicar mucho después, cuando ya el Papa se vio presente para acelerar los juicios y que no se alargasen tanto, autorizó, sabiendo que era una cosa que la Iglesia nunca la había aceptado, es decir, la tortura. Pero para acelerar la sentencia, comenzó a admitir, pues ya estamos fíjense bien, en el siglo XV, el Papa Sixto IV. Fue el que por primera vez autorizó, pero con muchas condiciones, además con muchas condiciones. Bien, vamos a ver qué era la vexatio o la vejación. En primer lugar, pues consistía, por ejemplo, venía el encarcelamiento más o menos riguroso, o sea, el acusado era metido en la cárcel y después se le ponían cadenas en los pies y en las manos. Vamos a ver. Y ahí estaba en la cárcel, se le reducía la alimentación, una serie de elementos para aquella persona que además era, las sospechas eran tantas que se esperaba que confesase que efectivamente había abrazado la herejía. Y si no, pues ya venía lo que se llamaba, la tortura, que después vamos a ver que la tortura, en un principio la Iglesia, dice ya desde el siglo IX, el Papa Nicolás I, un gran Papa Nicolás I, la prohibió terminantemente la tortura. Para aquellas personas que habían caído en herejía. Entonces todavía no existía ni siquiera la Inquisición medieval en el siglo IX. Él la prohibió terminantemente la tortura
sea en el campo religioso que civil. Todavía había ese iglesia-estado, pues era lo mismo, ¿no? Entonces dice, él prohibió la tortura, sea en el campo religioso que en el campo civil. Pero ya en el siglo XV fue el Papa Sixto IV el que por fin autorizó la tortura. Vamos a ver un poco ten en cuenta que Inocencio IV, pues como os dije yo, es del siglo XV, 1471, 1484, tanto siglo XV, después del cisma de Occidente, después de Aviñón, de todo aquello, y después todo el famoso concilio de Constanza. Quien, fíjense bien, movido por ventaja de acelerar el proceso, dio ese famoso, dice un historiador, ese desgraciado paso de aceptar en los tribunales eclesiásticos la tortura, porque ya los civiles, ya hacía tiempo que la aceptaban, la practicaban, y tanto este Papa por fin dice, bueno, si esto acelera entonces se aplicaba en caso de uno de estos heréticos que no quería confesar, entonces ni abjurar la herejía, entonces era un instrumento pero con muchas condiciones, vamos a ver después. Y una de las condiciones era que sí, se hacía la tortura, pero que, fíjense bien, no se dañasen sus miembros y también que no ocasionase la muerte. Tanto tengamos en cuenta, ya les dije yo, que el Papa Nicolás V la había prohibido. Entonces el Papa IV dio esa autorización con la bula Ad Extirpandam. Esta bula un poco recordarán cuando iniciamos estas clases de la Inquisición, con la que prácticamente, diríamos, el Papa Lucio III, con Federico Barbarroja, ahí de la ciudad de Verona, se pusieron de acuerdo un poco para extirpar la herejía, un acuerdo, y entonces el Papa hizo aquella famosa bula ad abolendam. Es lo mismo, ad extirpandam, ad abolendam heresim, la herejía, ad extirpandam la herejía. Dice bien, con la condición de que se evitase, bueno, ya les dije antes, el peligro de muerte y no se dice, de aquí una palabra, bueno, yo la traduzco con una palabra que no está muy exacta, no se dañase ningún miembro. Claro, naturalmente yo no los describo en qué consistía esa tortura, porque en esta época no se puede comprender que a una persona más por parte de la Iglesia se aplicase ese tipo de tortura, que además era una caricatura comparada con la que hacían los tribunales civiles. Pero de todas maneras no era evangélico, o sea, hay que admitirlo. Pero, repito, hay que meternos en esa época, que esa era la cultura. Esa era la cultura jurídica, la cultura, en el campo penal, esa era la cultura. Dice, estaba mandado que no durase más de media hora, la tortura. Si a pesar de la tortura no confesaba, fíjense bien, aquí quiero que pongan una atención, si a pesar de la tortura no confesaba, debía ponérsele en libertad. Como una persona, como no le podían probar, había pruebas más que evidentes, pero no le podían probar, entonces ponerse en libertad, aunque se le imponía la obligación de abjurar. Aunque no te podemos descubrir no te podemos probar, y hemos intentado ni siquiera con la tortura, y como no te podemos probar, y ni tampoco tú has confesado, entonces se le dejaba en libertad, imponiéndole la abjuración del error. Vamos a ver, entonces estamos acá, aquí tengo yo unas notas. Hay que advertir finalmente que el empleo de la tortura era poco frecuente. Esto es poco frecuente y eso se puede demostrar por los archivos. Por los archivos, digamos, donde en estas ciudades
archivos, digamos, diocesanos, en esas ciudades donde se establecía el tribunal inquisitorial, examinando sus archivos, claramente después se puede afirmar en muchos archivos que no era frecuente que se llegase a esto, que normalmente ya con la vexatio era más que suficiente y muchos confesaban la verdad, abjuraban, otros se empeñaban y entonces venía la condena. Dice, en los casos en que contra el acusado no había más que leves, en los casos en que contra el acusado no había más que, digamos, leves sospechas, se le mandaba abjurar de la herejía y cumplir con una penitencia. En caso de que había leves sospechas, ten en cuenta que estamos hablando de unas personas sobre los cuales recaen solamente sospechas en base a acusaciones. Ya los que, diríamos, eran heréticos y las pruebas eran evidentes y no quería abjurar, entonces ya venía la condena, que muchas veces puede ser condena a muerte, que ejecutaba no la iglesia, sino el Estado. Bien, en caso, si las sospechas eran leves, se le mandaba a jurar la herejía y cumplir con una penitencia, lo cual era pues, más grave, una penitencia que puede ser más o menos grave, más o menos, diríamos, difícil la penitencia. Cuando el reo era, diríamos, era vehemente, dice la palabra vehemente, os la estoy traduciendo, era vehementemente sospechoso y mucho más era, dice, violento en sus aspectos, o sea, que se empeñaba y que incluso pues utilizaba medios violentos. En esos casos se le imponían ciertos castigos y humillaciones. A la tortura. En esta época que estamos hablando, todavía no se aplicaba la tortura, solamente la vexatio, pero muchas veces resultaba que había herejes, diríamos, tercos, posesionados de sus ideas y que no. Entonces, en esos casos, diríamos, si las pruebas evidentes venían, pero antes la iglesia intentaba, de alguna forma, entonces se aplicaban ciertas humillaciones, ciertos castigos y humillaciones, los famosos sanbenitos, es decir, que esa persona se la obligaba a ir a la iglesia con una, llevando una cruz en el pecho ahí cosida, o acá atrás en la espalda alguna insignia diciendo, este es un hereje, cualquier cosa que la gente viese, ¿no? Y los famosos sanbenitos, los cuales han dado pie para, pues ahora visto por ahí imágenes de todo esto. Bien. Si el reo confesaba su culpa y se arrepentía de ella, inmediatamente se la absolvía y nada más se le obligaba a hacer una abjuración de la herejía y se le recibía en la iglesia, se la absolvía, se le daba una penitencia y se le recibía en la iglesia ad misericordia. Es decir, ad misericordia quiere decir imponiéndole penas que podían ser, ir de penitencia a Santiago, o ir de penitencia, a Roma, visitar los lugares allá, o incluso ir a Tierra Santa. O también, ayunar durante un periodo que puede ir de 1 año, 3 años, 5 años, ¿no? Ayunar, eran penas. Tengan en cuenta, métanse en esa época, metámonos en esa época, donde pues todas estas cosas resultaban totalmente naturales, pero sí, o algunos si estaban casados ya, no podían ellos ya vivir en matrimonio. Eran algunas de las cosas que cuando el herético era responsable y se le probaba, y además él no se arrepentía. Después ya venía finalmente lo que se llamaba, digamos, vamos a ver, ahí tengo yo aquí, y después ya venía prácticamente la condena, que como dije antes, podía ser incluso la pena de muerte. Yo quiero ahora, como ya quiero terminar estas clases,
quiero ahora, valiéndome de este manual, vamos a ver, de este manual, quiero ahora, sencillamente, ya para terminar con el consejo hoy, porque no quiero hablar más de media hora, venimos ahora prácticamente, cuando ya se dictaba la sentencia, y ya venía después ya, pues es que esta sentencia tenía muchas aplicaciones, y podía llegar hasta la pena de muerte, pero antes tenía otras aplicaciones que eran menos graves, como ya les dije el exilio, o penitencias largas, duras, peregrinación, en fin, todo eso. Bien, vamos, yo con esto quiero ya hacer, simplemente para terminar, hacer un juicio sobre la Inquisición. ¿Qué podemos pensar nosotros de todo eso? Todo eso que nos ha un poco, yo diría, espero que no les haya, digamos, escandalizado. Por eso al inicio les invité a meterse en esa época maravillosa de la Edad Media. Yo tuve, precisamente en Roma, cuando dejé yo ya las clases de historia, me vine para acá, el padre que me suplió también hizo su tesis doctoral en un tema medieval. Y él estaba enamorado de la Edad Media. Estoy enamorado de la Edad Media por muchas razones, ¿no? Bueno, ustedes tan solo vean, por ejemplo, las grandes catedrales. Las románicas no son de época medieval, son de época anterior, pero las catedrales góticas, esas grandes catedrales góticas en Francia, en España, en Inglaterra, en Italia no tanto, porque en Italia, como se adelantó de un siglo prácticamente, mientras el humanismo, digamos, la época clásica, la época esa del Renacimiento, es más o menos colocan así, final del siglo XV, en todo el siglo XVI, en Italia todo eso se adelantó. Y por eso es poco frecuente encontrar iglesias góticas. Ya comienzan todas las grandes iglesias renacentistas, bellísimas también, pero las medievales son cuando ustedes las ven, dice, caramba, todo esto lo hacía un pueblo, y no creen ustedes que esas catedrales las construyó el Estado, las construyó el pueblo. Por eso se tardaba tanto en construir una catedral, que a veces puede durar un siglo en construir una catedral. Fueron ustedes, por ejemplo, Notre Dame, que desgraciadamente se incendió, o fueron ustedes Reims, la catedral de Reims, y así tantas catedrales francesas. En España tenemos la de Burgos, tenemos la de León, la de Toledo, en fin, las famosas. Todo eso es medioevo, Y podría aquí estarme hablando aquí, no media hora, sino una hora o más tiempo, de todo la parte intelectual, las universidades. Hoy día, que escuchamos a nuestros políticos cuando hablan, con qué lógica, o mejor dicho, con qué ausencia de lógica. Esos pensadores que realmente aprueban tanto y las discusiones en las universidades, ¿no? Santo Tomás de Aquino, no solamente enseñaba, sino también él afrontó muchas discusiones, pero sus discusiones acaloradas. Bien, vamos ahora a emitir un juicio sobre Inquisición. Como les dije, yo voy a valer de este manual. Dice, si la Inquisición parece un medio duro y violento, ¿sí? Nos puede parecer un medio duro y violento a nosotros, gente del siglo XXI. Téngase en cuenta lo siguiente. Primero, que hacía falta un reactivo enérgico y un esfuerzo supremo para librarse de aquel contagio moral que amenazaba a la sociedad cristiana. Tengan en cuenta lo que yo dije al inicio. El herético era como un terrorista. Su comportamiento era como una amenaza para la estabilidad de la sociedad. Ten en cuenta que estamos viviendo en un estado que es todo cristiano, todo permeado de cultura cristiana, todo permeado de fe. Toda la gente vive de fe. Pero ustedes, eso era nuestra sociedad. Esto es una sociedad secularizada, totalmente opuesto a aquello. Por tanto, hacía falta un reactivo enérgico y un esfuerzo supremo para liberarse de aquel contagio moral que amenazaba a la sociedad cristiana. Segundo, que la iniciativa y el primer impulso
procedió de los príncipes seculares. Tengan en cuenta, los que comenzaron a perseguir a los herejes fueron los príncipes seculares, o sea, los príncipes, los que gobernaban en los diversos territorios. Ellos antes de la iglesia, antes de que el Papa Lucio III con Federico Barbarroja se pusieron de acuerdo y el Papa emitiese aquel famoso Atabolenda, aquella bula, en la cual mandaba a los obispos que vigilasen, etc. Pues bien, que le dice, la iniciativa y el primer impulso procedió de los príncipes seculares, los cuales tenían derecho a defender la paz de sus estados, lógico. Y los herejes eran unos perturbadores de la paz de las sociedades. Eran como para nosotros, como dije, como los terroristas, que por tanto ponían en peligro, tanto tenían derecho a defender la paz de su estado, y por eso perseguían a los herejes, por eso los juzgaban y los metían en la cárcel y si era necesario les aplicaban la pena de muerte. Tercero, que la Iglesia al instituir la Inquisición regularizó, dice la palabra regularizó, y dio forma más jurídica y humana a los precipitados y bárbaros suplicios a que estaban expuestos los herejes de parte del Estado y del pueblo. La Iglesia, cuando ha visto todo eso, cómo los estados actuaban contra los herejes, cómo el mismo pueblo actuaba a veces contra un hereje, toda la Iglesia quiso regularizar, meter un poco de orden, poner ya un sistema jurídico, dice, vamos a hacer un sistema jurídico por el cual estos herejes, ahí viene inquisición, inquirere, de investigar. Antes no se investigaba, se acusaba y se mandaba a juicio. La Iglesia primero investigaba. Hacía aquello, la famosa proclamación evangélica, ¿no? Invitando al arrepentimiento, tantos 60 días, etc., ¿no? Por tanto, la Iglesia, al instituir la Inquisición, regularizó, dio forma más jurídica y humana a los precipitados y bárbaros suplicios a que estaban expuestos los herejes de parte del pueblo y de los reyes, como dije antes. El mismo pueblo a veces actuaba contra un hereje, a veces lo podían apedrear, o en fin. Entonces la Iglesia puso remedio, estableciendo ya una cosa jurídica, regularizando todo eso. Cuarto, que el tribunal de la Inquisición fue el más equitativo de los tribunales, el más equitativo. Si comparamos, un poco examinando los archivos, si comparamos lo que fue la Inquisición con los otros tribunales civiles, fue el más equitativo de los tribunales, señalando un verdadero progreso en la legislación penal. La Iglesia con la Inquisición significó un verdadero progreso en la legislación penal, incluso en el modo de emplear la tortura, incluso en el modo de emplear la tortura. Como yo les dije, media hora sin dañar los miembros del cuerpo y después sin poner en peligro la vida de la persona. Es una tortura pues que duraba media hora, si no, pues después ya se procedía de otra forma y después, como decía yo, si a pesar de todo eso, ¿no? el hereje insistía, etc., entonces ya se daba libertad, invitando a la abjuración, pero sabiendo que en cualquier momento lo podían coger otra vez y podían ya mandarlo a la cárcel y entonces que condenarlo a muerte, si no se arrepentía, si no abjuraba. Tengan en cuenta que son dos cosas muy diversas, arrepentirse, yo puedo arrepentirme pero mantenerme con mis ideas, y otra cosa es abjurar. Abjurar es jurar delante, es una cosa mucho más sagrada delante de Dios. Además, ha de advertirse que entonces todos los tribunales imponían a cualquier clase de delincuentes, no solamente a los herejes, sino a cualquier clase de delincuentes, a los homicidas, a los abusadores, en fin, todo. Dice, a los tribunales se imponían a cualquier clase de delincuentes castigos tan enormes que hoy nos parecen excesivos e injustos, ¿sí? Excesivos e injustos. Por eso la Iglesia tuvo que venir un poco a regularizar, a calmar, a poner un poco de orden. Dice,
La sensibilidad de aquellos hombres de aquellos hombres medievales del siglo XIII, la sensibilidad de aquellos hombres estaba mucho más embotada que la nuestra, la sensibilidad. Es decir, cuando veían todo eso, cuando veían, por ejemplo, cómo venía condenado un hereje condenado, etcétera, pues aquello se convirtió en una especie de espectáculo. Toda la gente acudía ahí al patíbulo donde iba a ser ejecutado aquel hereje, que no se arrepentía, que más era culpable, etcétera. Le habían demostrado, se convirtió en un espectáculo. Por tanto, dice, la sensibilidad de aquellos hombres estaba mucho más embotada que la nuestra. Eran menos sensibles. Diríamos, muchas cosas que a nosotros, ya nada más al escuchar esto que yo estoy diciendo, ya enseguida nos ponemos en guardia, ¿no? Qué duro es todo. Aquellos hombres, todo eso digamos, tenían una sensibilidad mucho más, yo diría, sí, embrutecida, embotada, como dice aquí, mucho más embotada. Vamos a ver, dice, la vida de aquellos hombres estaba mucho más embotada que la nuestra. Al ver morir entre las llamas a un reo, aunque fuese un niño o una mujer, no les intranquilizaba el ánimo. A la gente que contemplaba todo eso, no les intranquilizaba el ánimo. Con tal que la pena fuese justa, y la iglesia se encargaba de eso, con tal de que la pena fuese justa, y para el hombre medieval de creencias tan inconmovibles, nadie merecía tanto la muerte como el que se alzaba contra la fe cristiana. Fíjense, ellos estaban convencidos y lo tomaban con esa forma. Para nosotros que nos parece escandaloso, dice, no les intranquilizaba el ánimo, con tal de que la pena fuese justa. Y para el hombre medieval de creencias tan inconmovibles, toda la sociedad estaba, digamos, premiada de fe, con creencias tan inconmovibles, nadie merecía tanto la muerte como el que se alzaba contra la fe cristiana, fundamento de aquella sociedad. Una sola era la religión, en esa sociedad de la que estamos hablando, una sola era la religión del Estado, de la Iglesia y de todos. Abandonarla era un crimen de alta traición. Ser un hereje, abandonar su fe, defender otras ideas condenadas por la Iglesia, ese hombre pues no merecía, había que condenarlo. Una sola era la religión del Estado. Abandonarla era un crimen de alta traición. En estos tiempos en que diversas religiones coexisten en una misma nación, no es fácil comprender aquella mentalidad. Como ustedes y yo, pues sí, no es fácil. Para mí me resulta lo más normal, porque estoy metido en esa época. Y lo veo, pues, estudiando todo, veo que no hay que pedirle, como dice Peras al Olmo, no hay que pedirle a esa sociedad del siglo XIII que fuese una sociedad como la nuestra. Una sociedad que ha progresado tanto en todos los sentidos y tan sensible. En aquella época no. Y sobre todo porque la fe lo era todo. Y quien atentaba contra la fe merecía la muerte, etc. ¿no? Había que probarle, ¿no? Se ha hablado y escrito mucho contra la Inquisición. Lo que hay que procurar es comprenderla históricamente. Por eso cuando decía Juan Pablo II, cuando Juan Pablo II pidió perdón por todos los pecados, no de la Iglesia, sino de sus hijos, los hijos de la Iglesia, todos los pecados que a lo largo de la historia se han cometido, por ejemplo, todo esto, dice, él pedía perdón, pero dice, dejando a los historiadores que expliquen todo eso. Y entonces él dejaba campo a la investigación histórica, y la investigación histórica nos lleva a esto, a meternos y a comprender todo esto, y no escandalizarnos. Se ha hablado mucho, como dije, contra la Inquisición. Lo que hay que procurar es comprenderla históricamente. Que sus métodos resultaran siempre antipáticos, pero lo mismo habría que decir de la policía de todos los estados, y sin embargo los juzgamos necesaria,
protestantes y liberales despotricaron un tiempo contra la Inquisición, no por otro motivo, sino por ser católica, porque ellos mismos la aplicaban, ellos mismos la aplicaban, no por otro motivo, sino por ser católica y eclesiástica, olvidando que la Inquisición de Calvino y de Isabel I o de Jacobo de Inglaterra era mucho más fanática, cruel e injusta. Y en nuestros días hemos padecido inquisiciones laicas inconmensurablemente más inhumanas. Pensemos, por ejemplo, en los campos del nazismo, en los campos de concentración, o en los famosos gulag de los soviéticos. Pensemos en esto. Eso sí que nuestra Inquisición se queda corta y cortísima. Y nosotros pues sí, lo leemos y sí, los que tienen un poco de sensibilidad les parece pero ustedes pasan por encima de todo eso. ¿Por qué? Porque solamente nos escandalizamos de todo aquello, además de aquella época. Una cosa buena tuvo la Inquisición medieval, que con unas cuantas penas de muerte evitó mortandades mayores y revoluciones sangrientas que hubieran atormentado a Europa por efectos del caos religioso. Y esto sucedió. El caos religioso provocó guerras. Y lo que la Inquisición ayudó fue un poco a evitar muchas veces todo eso. En vez de que el pueblo y el Estado se tomase la decisión de extirpar la herejía y de estabilizar la paz en su sociedad, pero la Iglesia metió un poco la mano para ayudar en todo eso. Tanto una cosa buena tuvo la Inquisición medieval, que con unas cuantas penas de muerte, que más digo, que fueron, contando los 4 o 5 siglos, fueron pocas, fueron relativamente pocas. Evitó mortandades mayores y revoluciones sangrientas que hubieran atormentado Europa por efecto del caos religioso. También hay que confesar, aunque no va contra la institución, sino contra las personas. Más ten en cuenta que la Inquisición se aplicó de diversa manera en Francia, la Inquisición española es una cosa aparte, en Italia, en cada parte el inquisidor era diverso, y por tanto un inquisidor pues, que aplicaba la ley eclesiástica de diversa manera, y por tanto hay también que distinguir todo eso. Tanto también hay que confesar, aunque esto no va contra la institución, sino contra las personas, que el tribunal de la Inquisición cometió errores y aún injusticias. Eso hay que reconocerlo. Indignantes, sobre todo cuando se puso al servicio de una causa política. Verbo y gracia en la condenación de los templarios y de Juana de Arco. Ahí la Inquisición se comportó de una manera, yo diría, no sé cómo llamarla, malvada, perversa. ¿Por qué? Porque ahí había intereses políticos. ¿Cómo se llegó a la disolución de los templarios? Ya después hablaremos en algún momento sobre esta famosa orden religiosa de caballería, que tiene un carisma pues, interesante, pero que hoy día pues, ya no tiene sentido. Y sobre todo, por ejemplo, como dice aquí, la de Juana de Arco, cuántas injusticias se cometió contra esta muchacha, la Inquisición misma, pero una Inquisición manipulada por los ingleses, que les interesaba condenar a esta muchacha para seguir, diríamos, en sus intereses de ocupar esos territorios de Francia. Ahora, posterior ya, en este siglo, la Iglesia ha pedido perdón, ya ha declarado que Juana de Arco pues, fue totalmente inocente, se abusó de ese juicio, y entonces por eso la han declarado santa. Bien, yo me detengo aquí y espero que esta clase después yo pueda subirla y no tenga problemas. Vamos a ver. Pueda yo subirla y no tenga problemas. Vamos a ver.